Este cuate van y le hacen los exorcismos, el padre de familia. Sí. No se puede. Él iba y de repente agarraba un cuchillo y se quedaba así por horas, Sí. sin moverse. Y al final, o sea, intentaron todo y le dijo a su familia en un momento de absoluta lucidez: por favor, enciérrenme en un hospital psiquiátrico. Esas horas estaba teniendo una batalla mental. Sí, dijo, si no lo hacen, me voy a tener que quitar la vida. Claro. Porque si me quedo aquí, se las voy a quitar a ustedes. No me pudieron quitar la entidad. Qué fuerte. Me tienen que meter a un hospital psiquiátrico. Qué duro. Qué duro, hermano. Híjole. Oye, mira, de hecho ahorita te voy a contar una. Sí. Que es mucho... Es cortita, pero está padre. Nos la manda nuestra amiga Onyx Torres y se llama Encuéntrame. Ok. Fíjate que cómo es la vida, ¿no? Esta persona que nos manda la historia, Onyx, nos dice que esta historia le ocurre a su mamá. Su madre, desde hace 13 años, ha dedicado su vida a servir como policía. Y la historia ocurre cuando llevaba más o menos un año en las fuerzas públicas. En ese momento, pues, tú sabrás que la gente que entra a la policía, obviamente en cada país es distinto, pero los primeros años, digamos, que ya estás como oficial en activo, no es como en las películas, que ya sales a patrullar, claro, y que tienes a tu compañero, sino que empiezas por otras tareas más simples, sí, para que obviamente vayas agarrando experiencia. A ella le tocaba que, como era de las personas nuevas que estaban en esta labor, sus turnos y sus zonas se las cambiaban así a cada rato, bien gacho. En esta ocasión le había tocado un nuevo horario, el horario nocturno, que era de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y además, eso obligaba a que ella durmiera durante el día, irse hasta su casa, regresar, era un caos. Entonces, en esos turnos que tenía, turnos nocturnos, lo que hacía es que se dormía ahí mismo en la delegación, la cual tiene unas habitaciones en la parte de atrás para que los oficiales que tienen este tipo de turnos puedan descansar. Y bueno, sabía que iba a empezar así su turno y se preparó, ¿no? Se la pasó trabajando, muy, muy contenta, muy padre, pero cuando llegan las 6 de la mañana, que termina su turno, estaba agotadísima. Y dijo, me voy a ir a dormir, pero mejor voy a desayunar antes, porque llevo 12 horas de trabajo así pesado. claro. Voy a desayunar algo y después ya me voy a dormir. Así que se fue a comprar algunas cosillas y ojo con esto, que es bastante importante. En la tienda compró pan, leche y 2 paletas. Se regresa a la estación, se come su pan y su leche así rápidamente y como ya tenía mucho cansancio, coge las paletas, las guarda en su bolsa del pantalón, entra a este lugar y se acuesta a dormir. Inmediatamente, dice que apenas cierra los ojos, tiene un sueño así súper lúcido, ¿no? Ajá. Entonces abre los ojos y está ahí, en la estación de policía, y ve que hay una niña pequeña, como de 5 años, que se asomaba por detrás del marco de la puerta. Se asomaba. Al principio ella pensó que estaba jugando, ¿no? Porque se asomaba, la veía y se volvía a esconder. Y se asomaba. Luego se dio cuenta de que más bien la niña la estaba como espiando. Entonces, mientras la niña así estaba observándola, ella pues se sintió tranquila, se sentó en la cama y en un momento que se asomó le dijo hola, y la niña se alejó rápidamente, se fue. Entonces ella, intrigada por la presencia de esta niña, se pone en pie y camina detrás de ella. Y de hecho la alcanza. Estaba a punto de salir por la puerta trasera de la delegación. Y estando ahí, más o menos dice que estaba como a 5 metros, le dijo, ¿estás bien? Y la niña, sin voltear a ver, solamente negó con la cabeza. ¿Necesitas ayuda? Volvió a negar con la cabeza. Entonces,
Le daba mucha intriga a la niña y cambió su tono. Cambió, en lugar de un tono como un policía, preguntando, cambió un tono más maternal, de preocupación. Y le dijo, ¿cómo te llamas, pequeñita? Y entonces la niña se volteó y le dijo, me llamo Angie. Muy bien. ¿Y qué haces aquí solita? Es que en donde yo vivo me aburro mucho. Por eso me vengo aquí. Ah, ¿y dónde vives?, preguntó su mamá. Y esta niña señaló con el dedo hacia la puerta trasera de la delegación y le dijo, aquí atrás. Puedes venir a visitarme cuando gustes. Entonces, la mamá recordó en el sueño, seguía en el sueño, que habían 2 paletas que había guardado. Ok. Metió la mano en la parte de la bolsa, tomó una de las paletas, se la mostró y le dijo, ¿la quieres? Y la niña se quedó viendo la paleta. Sí, le dijo. Tómala. No. Déjala en el piso y camina hacia atrás. ¿Por qué? Es que no me puedes tocar. Por favor, déjala en el piso y camina hacia atrás. Y ella, viendo que la niña pues estaba tranquila, puso la paleta en el suelo y comenzó a caminar hacia atrás. La niña se acercó mientras la observaba, tomó la paleta del piso, la volteó a ver y le dijo gracias. Y en ese momento se dio la vuelta y corrió hacia la puerta trasera de la delegación, solo que en lugar de abrirla, simplemente la atravesó. Okay. Y en ese momento ella se despertó, se sobresaltó, Sí. se sentó en la cama pensando acerca del sueño que había sido ultra real, ¿sabes? Sí. Demasiado real. Estaba ahí y se quedó observando hacia el marco de la puerta, como esperando que se asomara la niña, ¿sabes? Ajá. Pero pues obviamente no pasó nada. Qué extraño sueño, pensó. Se levantó para ir al baño, ya que se había despertado, y cuando sale, ve la puerta trasera de la delegación, por donde había salido esa niña en su sueño. Camina, porque tenía que caminar hacia allá para poder llegar a los sanitarios, y cuando va caminando, de repente ve algo que la deja súper sorprendida. Al fondo, donde está la puerta cerrada, de la parte trasera de la delegación, en el piso, estaba la paleta. Entonces la vio, se metió la mano en la bolsa de atrás y ya solo le quedaba una paleta. Ok. Entonces pensó, esto no puede ser una coincidencia. Claro. No puede ser. Se acercó, la recogió y la volvió a guardar. Y recordó que la niña había cruzado esa puerta trasera. Uh-huh. Así que se quedó pensando, ¿qué hay detrás de esta puerta? La abrió. El cementerio. Y cuando vio el cementerio, se dio cuenta de que esa niña era un fantasma. Claro. Que le había visitado, pero que no se había podido llevar su paleta. Entonces, ella comenzó a visitar el cementerio con frecuencia. Uh-huh. Y cuando estaba ahí, buscaba entre los nombres de las tumbas Angie, una niña que se llama Angie, tendría que estar ahí, pero no estaba. Era muy raro. Entonces le preguntó a unos compañeros, oye, estoy localizando la tumba de una niña que se llama Angie, debiera estar en este cementerio, Claro. pero no está. Es más o menos de tal edad. Les dio así como todas las señas particulares para que buscaran en el archivo de la policía. Ok. Se pusieron a buscar y no encontraron nada.
Y entonces, en ese momento ella ya hasta incluso estaba empezando a convencerse que simplemente había sido un sueño. Algo raro. Sí. Porque no había ni tumba, ni habían papeles de una niña llamada Angie. Entonces, siguió su trabajo y su historia, lo que ella había contado unos días antes y la gente que estuvo buscando, llamó la atención de una persona. El hombre de intendencia, un señor mayor. Y un día se acercó y le dijo: oficial, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro. Escuché que usted tuvo un sueño con una pequeña niña. ¿Cómo era? Y se le empezó a describir. Angie. Sí, Angie. No va a encontrar usted su tumba, pero sí está ahí. ¿Cómo? Dice que hace muchos años hubo unos rumores respecto al comandante en turno de la delegación. Se decía que había abusado de una niña pobre que vivía por ahí. Y esos rumores fueron creciendo porque un día la niña, Angie, desapareció. A él lo cambiaron. Nunca se encontró a la niña. A él lo cambiaron de sección y nunca hubo un crimen que perseguir porque nunca encontraron el cuerpo. Y le dijo: usted no va a encontrar la tumba de Angie y tampoco va a encontrar la muerte de esa niña en los documentos, pero búsquela en desaparecidos. Usted sabe, y yo también, que Angie está allá afuera. Está enterrada en ese cementerio, pero no en una tumba. No puede ser. No puede ser. Está en tipo de fosa. Una fosa o algo. Qué triste, hermano, cuando esas historias tienen o nos hablan de estos niños que en su momento fueron niños y que se quedan. Es que esta parte interesante. Están los que sí son un tipo de espíritu humano y están aquellos que no son espíritu humano. Y de eso, más o menos, va por ahí lo que yo te quiero contar. Eso le pasa a Wilmer Giovanni. Él nos cuenta que se desarrolla cuando él tenía sus 10 años y él tenía a su abuelo que trabajaba en un panteón. Regularmente lo acompañaba y le gustaba pasar el rato jugando. A él no le causaba miedo. Cuando están estos pequeñitos que crecen cerca de estos lugares, centros de descanso, claro, no es como para quienes casi no van para allá. Ellos pueden entrar a jugar y es algo muy normal. Y esto pasó con Wilmer. En una ocasión, pues él quiso acompañar y llegaba al lugar y empezaba a jugar. En un momento se queda y empieza a caminar entre las tumbas, leyendo los nombres de las lápidas, a caminar entre los caminos que se hacen. Y se topó a un pequeño que estaba jugando de su edad, estaba jugando con una pelota. Empieza a platicar con él y debiera estar en este cementerio, claro, pero no está. Es más o menos de tal edad. Les dio así como todas las señas particulares para que buscaran en el archivo de la policía. ok. Se pusieron a buscar y no encontraron nada. Y entonces, en ese momento ella ya hasta incluso estaba empezando a convencerse que simplemente había sido un sueño. Algo raro. Sí. Porque no había ni tumba, ni habían papeles de una niña llamada Angie.
Entonces, siguió su trabajo y su historia, lo que ella había contado unos días antes y la gente que estuvo buscando, llamó la atención de una persona. El hombre de intendencia, un señor mayor. Y un día se acercó y le dijo: oficial, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro. Escuché que usted tuvo un sueño con una pequeña niña. ¿Cómo era? Y se le empezó a describir. Angie. Sí, Angie. No va a encontrar usted su tumba, pero sí está ahí. ¿Cómo? Dice que hace muchos años hubo unos rumores respecto al comandante en turno de la delegación. Se decía que había abusado de una niña pobre que vivía por ahí. Y esos rumores fueron creciendo porque un día la niña, Angie, desapareció. A él lo cambiaron. Nunca se encontró a la niña. A él lo cambiaron de sección y nunca hubo un crimen que perseguir porque nunca encontraron el cuerpo. Y le dijo: usted no va a encontrar la tumba de Angie y tampoco va a encontrar la muerte de esa niña en los documentos, pero búsquela en desaparecidos. Usted sabe, y yo también, que Angie está allá afuera. Está enterrada en ese cementerio, pero no en una tumba. No puede ser. No puede ser. Está en tipo de fosa. Una fosa o algo. Qué triste, hermano, cuando esas historias tienen o nos hablan de estos niños que en su momento fueron niños y que se quedan. Es que está esta parte interesante. Están los que sí son un tipo de espíritu humano y están aquellos que no son espíritu humano. Y de eso, más o menos, va por ahí lo que yo te quiero contar. Eso le pasa a Wilmer Giovanni. Él nos cuenta que se desarrolla cuando él tenía sus 10 años y él tenía a su abuelo que trabajaba en un panteón. Regularmente lo acompañaba y le gustaba pasar el rato jugando. A él no le causaba miedo. Cuando están estos pequeñitos que crecen cerca de estos lugares, centros de descanso, claro, no es como para quienes casi no van para allá. Ellos pueden entrar a jugar y es algo muy normal. Y esto pasó con Wilmer. En una ocasión, pues él quiso acompañar y llegaba al lugar y empezaba a jugar. En un momento se queda y empieza a caminar entre las tumbas, leyendo los nombres de las lápidas, a caminar entre los caminos que se hacen. Y se topó a un pequeño que estaba jugando de su edad, estaba jugando con una pelota. Empieza a platicar con él y dice, pues vamos a jugar. Y se pusieron a jugar fútbol. Ahí había un espacio, estaba cerca un árbol que aventaba bastante sombra. Y se la pasaron un buen rato jugando, los dos corriendo para arriba y para abajo. Y en un momento Wilmer le pregunta, oye, ¿y con quién viniste? Es que ya llevamos rato jugando y pues la verdad es que, ¿por qué no le dices a tu mamá si te deja más tiempo? Él le contesta, mi mamá está cerca, ¿por qué no vamos y le preguntamos? En ese momento se van los dos a pedirle permiso a su mamá, pues para que se quede otro ratito, ¿no? A final de cuentas, él se iba a ir hasta que terminara la jornada. Entonces van y buscan, se acercan y se dan cuenta que a unos metros hay una mujer que está sentada en una tumba.
Pero se dan cuenta que esta mujer estaba llorando, estaba muy triste. Transmitía mucha tristeza. Y él, al ver a la señora, le dice: ¿por qué está llorando? Dice: es ella, pregúntale. Pues verla así me generó incomodidad. Claro. Fue lo primero que él pensó. Pero bueno, mi insistencia de querer seguir jugando pues me llevó a preguntarle. Si ya mero se iban, pues él quería quedarse a jugar otro rato más con su hijo. Ella voltea a verlo, se le queda mirando, para de llorar y dio un semblante de molestia y pasó de la tristeza a la ira y le gritó: déjame aquí sola y no me molestes. Él, confundido, le dice a su amigo: oye, ¿qué pasa? Si es tu mamá, ¿por qué está actuando de esa forma? Él le dice: dile estas palabras: ya no llores más, ya estaremos juntos. Cuando él se acerca y le dice esa frase, ve cómo la señora se levanta, sus ojos se llenan de lágrimas, empezó su respiración a aumentar y empezó a gritar con voz fuerte: que te vayas de aquí, él no está, él ya no está aquí, no está bien, vete, deja de decirme eso. Él se extraña demasiado al ver el comportamiento de esta señora y sobre todo él voltea a ver a su hijo y ahí estaba parado. Y es cuando el niño le dice: ella no me puede ver, solo tú me puedes ver. En ese momento pasa algo bien raro. Se empieza a espantar y le dice: dile que estoy aquí, dile que todo va a estar bien. Él, obviamente, con mucho miedo al ver el comportamiento de la señora, no sabe qué hacer, pero se acerca otra vez y le empieza a hablar y se da cuenta que ella se vuelve a enfurecer, pero empezó a gritar de una forma extraña. El relato nos marca mucho que empezó a sentirse un ambiente tan denso, un aire empezó a soplar en ese momento. Pero mientras esta mujer gritaba de ira, se dibujaron a lo lejos entre las lápidas unas siluetas oscuras. Y la mirada de su amigo se empezó a tornar de oscuridad. Él no sabía qué pasaba y al mismo tiempo esta mujer no paraba de gritar y parecía que lo quería golpear porque realmente ella sentía que estaba jugando y le estaba jugando una broma. Atónito y aterrado, retrocedí unos pasos y empecé a correr y volteó a ver al pequeño y tenía una mirada extraña, muy macabra, como que se burlaba de mí. Yo salí corriendo en busca de la salida, gritándole a mi abuelo. No paraba de llorar, tenía muchísimo miedo. Me encontré a mi abuelo en la salida. Obviamente, me regañó porque me dio algunas indicaciones que yo no seguí. Le conté todo lo que pasó y como me vio muy alterado, me llevó a casa en ese momento. Ya estando ahí, le conté todo a mis papás. Le conté que estuve con un niño, le conté lo que pasó con su madre, le conté todo. Y mi abuelo se quedó en silencio y él solamente dijo una cosa: yo recuerdo cuando enterraron a ese pequeño. Su mamá estaba presente también y no paraba de llorar. Ese niño acabó con su vida accidentalmente. Y desde que lo enterramos, todos los días va su mamá a visitar su tumba. Esto le generó obviamente muchísimo miedo, muchísimo temor a los padres y al abuelo, porque su hijo había estado jugando con un espíritu, o lo que parecía un espíritu de un niño muerto. Pero, ¿será eso? Porque la última mirada que este pequeño le dio fue una mirada de felicidad, una mirada muy extraña, muy macabra, y tanto esto le afectó a él que lo llevaron a curar de espanto. Okay. Lo llevaron
y estuvo yendo unas ocasiones con una persona. Esta persona le dijo que tuviera mucho cuidado de visitar cierto tipo de lugares, porque probablemente eso no era un espíritu humano. Él nos cuenta que desde entonces no ha regresado a ese lugar. Solamente una vez tuvo que regresar por un familiar. Y esa vez que regresó, volvió a ver a ese pequeño asomado entre las tumbas, sonriéndole y llamándole para ir a jugar. ¡Sas! ¿Tú crees que ese niño, o sea, lo que él vio, en realidad no era el hijo de esta señora, sino más bien es como un demonio que utiliza Sí, el cuerpo, digamos, o sea, claro, la forma de este niño, claro. para seguir causándole dolor a esa mujer, seguir alimentándose de eso? Yo creo que sí, porque la mujer tenía esta costumbre de ir todos los días a llorar